Muy buenas tardes a todos desde Asunción del Paraguay. Los saluda Humberto Grimaldo Durán, coordinador del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, en este 10º Congreso del Pacto Global Colombia, con un foro de rectores, por lo demás muy interesante, que tiene como título Repensar el futuro de la educación después de estos tiempos. Nos acompañan en el panel en el día de hoy el doctor Alfonso José Gómez, rector de la Universidad Católica de Córdoba, sacerdote jesuita, miembro de la red AUSJAL, que es la red de universidades jesuíticas de América Latina y el Caribe, y rector de la Universidad Católica de Córdoba desde Córdoba, Argentina, y la doctora Margaret Sash Israel, asesora regional de educación de la ONU para la Infancia, Fondo UNICEF de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Queremos dar este espacio que sea un espacio de reflexión, de intercambio de ideas, a partir de dos preguntas. Y sería la primera la que quiero formularles a nuestros panelistas, acerca de una afirmación que hacía la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, que pensaba y reflexionaba acerca del futuro de la educación básica, media y superior después de la pandemia, que además, como bien lo decía ella en una conferencia en París, exacerbó la desigualdad. Entonces, con respecto a esa primera afirmación, yo le daría la palabra en primer lugar a la doctora Margaret Sash Israel de UNICEF para que en un breve comentario nos precise lo que a su buen entender puede reflexionar acerca del tema. Adelante, doctora. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Es un gran honor y un gusto de estar hoy con ustedes. Quería empezar a decir que ya antes de la crisis, América Latina y el Caribe era una región con altos niveles de desigualdad y profundas brechas socioeconómicas, tanto al interior como entre los países. El COVID-19 ha profundizado aún más las desigualdades que limitan el acceso a la educación y afectan los resultados del aprendizaje, condenando a los grupos que ya estaban marginalizados a una aún mayor exclusión. El reporte Educación en Pausa, que UNICEF ha publicado la semana pasada, muestra cómo en la región, a 8 meses desde la llegada de la pandemia, el 97% de los estudiantes no han regresado a las aulas. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos por garantizar la continuidad de la educación a través de la provisión remota, 1/3 de todos los niños, niñas y adolescentes de la región aún no reciben educación de calidad de manera remota. De igual manera, las interrupciones escolares han tenido un impacto en los logros de aprendizaje que corre el riesgo de ser severo, duradero y con graves implicaciones para el futuro de toda una generación de estudiantes. A este se suma que el cierre prolongado de las escuelas, según proyecciones de la UNESCO, hace probable que más de 3 millones de estudiantes abandonen definitivamente sus estudios. En resumen, esas circunstancias han impactado profundamente la situación de los grupos vulnerables y han aumentado la exclusión de la educación y del aprendizaje. Entonces, dada esta situación, ¿cómo se puede repensar el futuro y avanzar hacia una educación más inclusiva? Además de ser un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, para todos y todos está basado
a los ODS 4 de la Agenda Educación 2030 y de la Estrategia Global de Educación de UNICEF. El objetivo de esa estrategia es alcanzar el aprendizaje de cada niño con un énfasis especial en inclusión y equidad. Como las raíces y manifestaciones de la exclusión son diversas y múltiples, UNICEF recomienda que adoptar un enfoque múltiple e intersectorial que garantice la inclusión y equidad con una visión de largo plazo. Las estrategias para lograr una educación de calidad que sea inclusiva y equitativa incluyen realizar abogacía basado en evidencia para incidir en los tomadores de decisiones a partir de un enfoque basado en derechos. Fortalecer las políticas para la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales. Formular objetivos de política claros, centrados en la equidad, inclusión y igualdad de género, que cuenten con estrategias efectivas para llegar a grupos excluidos. También reforzar el énfasis en la mejoría de la calidad y los resultados de aprendizaje, incluyendo políticos y planes para la formación docente. Y finalmente, aumentar los recursos y fortalecer la equidad en el gasto público en educación. En cuanto a medidas inmediatas que se deben tomar como respuesta educativa a la pandemia, el reporte de educación llama a los gobiernos a, primero, preparar de manera urgente la reapertura segura de todas las escuelas con el apoyo de una planificación rigurosa y un enfoque bien coordinado que aborda las necesidades integrales de los niños, niñas y adolescentes. Segundo, priorizar el regreso seguro a la escuela, guiado por consideraciones de salud pública, y proteger y aumentar los presupuestos de educación pública dirigidos a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes más marginados. En cuanto a llegar a los más vulnerables, recomendamos garantizar la continuidad del aprendizaje de todos los niños, niñas y adolescentes con un acceso equitativo a programas en línea, fuera de línea y en formatos inclusivos, así como a servicios esenciales para su protección y bienestar, priorizando a las poblaciones más vulnerables. También facilitar el regreso a las escuelas y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, incluso con medidas específicas como la eliminación de barreras financieras y de género. Y finalmente también recomendamos de cerrar la brecha digital. Finalmente, quería tomar esta oportunidad para recordarnos que el 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño. Se trata de un día de celebración por los avances conseguidos en materia de derechos de niños y niñas, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños y niñas más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y su desarrollo. Este año, la celebración coincide con la pandemia del COVID-19, que ha tenido un gran impacto sobre la educación de la actual generación de estudiantes. Entonces, el Día Universal del Niño nos recuerda que es necesario seguir trabajando para asegurar que todo niño aprenda. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Margaret Sash Israel, y quiero glosar precisamente esa última parte que nos presenta,
porque si hay algo que a mí me genera casi que estupor es ver a los niños con tapabocas, ¿no? Porque nosotros no fuimos educados ni fuimos a la escuela con tapabocas. Nosotros no tenemos una memoria de haber ido a la escuela con barbijo, ¿no? Entonces, que UNICEF, como usted, gracias doctora, nos lo ha presentado, y quisiera esa educación basada en el derecho de la educación, en disminuir esa brecha digital, y que ustedes desde UNICEF están trabajando decididamente, y que hagamos hincapié también en este Congreso de Pacto Global, por eso del 20 de noviembre, que son los derechos o el Día Internacional del Niño, ¿no? Para volver a pensar en la infancia, y en una infancia que hay que reeducar en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, doctora Margaret, por su valiosa intervención. Le doy la palabra al padre Alfonso Gómez, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica de Córdoba desde Argentina. Adelante, padre. Muchas gracias por la invitación, doctor Grimaldo. Yo celebro que haya una preocupación tan grande por la educación básica y media como la que se ha señalado. Yo ocuparía mi tiempo para compartir con los participantes algunas reflexiones sobre la educación universitaria, que si bien no cuenta con el grado de obligatoriedad y tiene otro nivel de preocupación para nuestro tiempo, creo que ha sido muy afectada o está siendo muy afectada por la pandemia, y creo que merece algunas reflexiones. Y terminaré concluyendo algún servicio que puede dar la educación universitaria o que debería insistir en tener en presente la educación universitaria en cuanto a la educación básica y media. Lo primero es que quisiera recordar que la pandemia ha acelerado procesos que ya se estaban dando en la educación en América Latina. No voy a ir a diagnósticos que me parece que otros expertos pueden estar atendiendo. Por ejemplo, el impacto que va a tener la pandemia en el trabajo. Pero voy a empezar con lo primero que tengo que decir, es que hay oportunidades que abre la pandemia. ¿Por qué? Porque las universidades han acelerado su capacidad de poder enseñar a los futuros profesionales mediados por tecnologías ahí. No solo en materias teóricas, sino hay materias prácticas que universidades de toda América Latina han podido dictar durante la pandemia. Además, hay servicios propios de la universidad, como de apoyo universitario, como son las bibliotecas, como es el acceso al trabajo de otros estudiantes, todos los reservorios virtuales, han permitido que los estudiantes construyan su conocimiento en este año y que sean evaluados en cuanto a su conocimiento teórico y su conocimiento práctico. Estas habilidades en las que ha demostrado con más éxito, yo creo, la universidad que otros niveles educativos, me parece que son logros que van a dejar algo positivo en el sistema. Lo segundo es que hay carreras de posgrado que muchos estados han alentado a que se generen en la región, y esto también, gracias a la virtualidad, ha habido más estudiantes de posgrados que han podido continuar sus estudios o hasta retomar estudios gracias a este tiempo que les dejó la pandemia allí. Lo tercero que quiero destacar es que la pandemia puede dejarnos una reducción de costos en los costos universitarios. Muchos docentes compartidos entre las universidades eran docentes compartidos mediante viajes o mediante estadías en otras universidades. Hemos generado espacios para compartir conocimiento, para compartir docentes, tanto en grado como posgrado, de un modo más rico, más ágil. Muchas universidades de América Latina nos hemos internacionalizado en los propios currículum en tiempo de pandemia, sí, compartiendo cursos, compartiendo docentes allí.
Y entonces empiezo a abrir. Yo no niego lo de que se ha acrecentado la brecha. Tenemos un problema de desgranamientos que sigue presente allí. Pero si nosotros tomamos este, si quiere, círculo virtuoso, América Latina podría estar mejor preparada después de la pandemia para acceder a la preparación de profesionales capaces de insertarse en la economía del conocimiento con más facilidad que antes de la pandemia. Porque tantos docentes como los estudiantes que se están recibiendo en estos tiempos van a terminar con, si quieren, más habilidades digitales que las que se estaban cultivando dentro de nuestras universidades meses atrás allí. Quiero insistir en dos realidades en las que las universidades pueden colaborar aquí. Hay muchos estados que están creciendo en recibir y en pedir a las universidades ayuda para procesos de transparencia. Las universidades estamos especialmente desafiadas para procesos de transparencia y de rendición del servicio territorial, y también ayudar a los estados en rendición de transparencia ahí o en mejora de eficiencia de procesos, sea de salud, sea de reactivación allí. Las universidades podemos aportar en esto tratando de generar mejores espacios de recuperación. Y voy a tomar algo. Esta brecha que se ha acentuado entre los que tienen acceso a la información y aquellos que han quedado marginados o están más marginados, o el grupo que tiene dificultad para acceder a la educación, ahí es un desafío para el pensamiento de la universidad. Ahí. La universidad es un lugar de búsqueda de la verdad concreta. Así. Entonces, parte de la verdad concreta de América Latina es que esta brecha creció. La pregunta es, ¿cómo vamos a poner ingenio y afecto los latinoamericanos para que esa brecha, gracias a las competencias tecnológicas que estamos ganando, pueda reducirse? Yo creo que la pandemia nos deja una oportunidad, porque por una parte creció la brecha, pero por otra parte crecieron las habilidades para poder transmitir conocimientos. Gracias por este espacio y dejo esta primera introducción abierta como espacio de preguntas o de reflexión. Y quisiera terminar con esta frase, que de la pandemia salimos mejor o peor. Yo creo que con ayuda de todos, con compromiso de todos, podemos salir mejores. Gracias, doctor Grimaldo, por esta oportunidad para compartir las reflexiones. Gracias a usted, padre, el padre Alfonso Gómez, rector de la Universidad Católica de Córdoba desde Argentina, precisándonos cómo la educación superior, que hace parte de todo el sistema educativo, está llamada a repensar a partir de los procesos de transparencia y de un círculo virtuoso instaurado al interior de las casas de estudio, estos nuevos espacios y estas nuevas realidades que afectan también tanto a los estudiantes como a los docentes. En ese sentido, quisiera ampliar la segunda pregunta, que es esta, y pues ya dejar abierto también en el chat para todos los que quieran participar e ir apuntando y glosando estas dos intervenciones con la segunda idea que modera este panel, ¿no? Y es frente a este nuevo espacio, que es una nueva realidad, ¿no? También le oía decir a un rector que la educación, antes la educación superior era un derecho público, pero que no cubría a todos, no tenía cobertura. Y como lo ha dicho el padre Alfonso Gómez, también la virtualidad debería ser un derecho público, pero también lo que genera es mayor desigualdad, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades de frente a este nuevo espacio que nos está dando esta, digamos, oportunidad? Porque más que un impacto, yo diría que es un efecto sistémico el que ha traído la pandemia en todos los órdenes, ¿no? Porque no solamente es el orden sanitario, sino también el orden alimenticio, el orden educativo, la movilidad, el derecho a la movilidad que era tan natural, pues hoy en día está, digamos, en tela de juicio el derecho a la movilidad, ¿no? Entonces, de frente a este efecto sistémico que ha traído la pandemia,
¿cuáles serían las oportunidades que podemos a partir de UNICEF y a partir de la Universidad Católica de Córdoba desarrollar en este aspecto? Doctora Margaret, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería decir que tenemos como tres tiempos de reaccionar, ¿no? Entonces, como hemos discutido, en el corto plazo se deben tomar medidas urgentes para salvaguardar el derecho. Usted está hablando del derecho, eso es muy importante, ¿no? Entonces, el derecho a una educación de calidad para todos, que sustente su progreso y bienestar futuro. Entonces, no estamos hablando solamente de educación, pero todas las consecuencias secundarias también de esa crisis. Y sabemos también que no es demasiado tarde para mitigar el impacto devastador de COVID-19 y prevenir lo que podría convertirse en una catástrofe generacional. Pero después tenemos el mediano y largo plazo. Entonces, a mediano y largo plazo, esa crisis puede y debe transformarse en una oportunidad, como usted ya estaba mencionando, para repensar y reconstruir el actual sistema educativo en la región a fin de resolver sus deficiencias y sentar las bases para un nuevo comienzo. Para UNICEF eso quiere decir reconstruir mejor y avanzar hacia sistemas educativos que sean más equitativos, inclusivos y pertinentes, además de resilientes ante futuras crisis. Para eso se requiere repensar la educación. Antes del COVID, los sistemas educativos se han caracterizado por las desigualdades en términos de acceso, retención, culminación, en particular en la secundaria, y bajos logros de aprendizaje. Entonces, la crisis actual requiere que el sistema desarrolle estrategias para asegurar el retorno y retención de los niños, y en particular de los niños más marginados. También requiere una adaptación de los planes de estudio, que no se olvide el desarrollo de habilidades, el impulso de programas de educación alternativa y acelerada para mitigar la pérdida de aprendizaje, así como la formación docente y el fortalecimiento de la educación digital y mixta, que usted también ya ha mencionado. Es necesario sacar lecciones de la pandemia y aprovecharlas de forma que sea posible avanzar hacia sistemas educativos más relevantes, inclusivos y receptivos a las necesidades de los estudiantes en el largo plazo. Eso supone el diseño holístico de sistemas educativos con enfoque en el aprendizaje permanente, digamos, a lo largo de la vida, de todos los niños, niñas, adolescentes, pero también jóvenes, incluyendo a los más vulnerables. Nos referimos aquí a la provisión de múltiples vías de aprendizaje a partir de un vínculo fuerte entre la educación formal y la educación no formal, con puntos de entrada y ingreso flexible a la educación formal para todas las edades y niveles educativos. Ese también requiere marcos y mecanismos operativos para el reconocimiento, validación y acreditación de los resultados del aprendizaje, y mecanismos sólidos de colaboración multisectoriales y interinstitucional. Repensar la educación también requiere el fortalecimiento del aprendizaje digital y los enfoques mixtos, lo que va a conducir a nuevas y más flexibles perspectivas pedagógicas, así como la necesidad de revisión
curricular y la formación docente. Aquí quería decir algunas palabras sobre los docentes, porque los y las docentes son clave para una educación inclusiva y de calidad. Por lo tanto, necesitan ser apoyados en sus necesidades de formación sobre educación digital, pero también sobre medición del aprendizaje a distancia y diseño y implementación de programas remediales o de recuperación. Programas holísticos de formación docente deberán también enfocarse en el bienestar y la protección de los estudiantes. Obviamente, eso requiere voluntad política y una financiación adecuada. Con el fin de abordar la crisis de aprendizaje preexistente, agravada por el COVID-19, UNICEF ha puesto en marcha la iniciativa Reimagine Education, o Reimaginar la Educación. Como ya hemos dicho, la crisis actual nos ofrece la oportunidad de que los líderes del sector público y privado reinventen la educación. Una educación moderna debe desarrollar y acreditar habilidades básicas, lectura, escritura, matemática, pero también, y eso es muy importante, habilidades transferibles tales como la resolución de problemas, creatividad y pensamiento crítico. Esta transformación requiere ampliar las soluciones de aprendizaje digital de clase mundial para llegar a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El aprendizaje digital podría ser un enorme impulso a la igualdad en la educación, llegando a los estudiantes más difíciles de alcanzar y a los más vulnerables. Cada niño, niña, adolescente y joven en el mundo estaría conectado al Internet, lo que le permitiría acceder a un aprendizaje digital que satisfaga sus necesidades únicas del aprendizaje. El objetivo de esa iniciativa es llegar a 3.5 trillones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 2030. UNICEF trabaja con sus aliados del sector público, privado y de la sociedad civil para alcanzar ese objetivo. Todo lo anterior requiere un diálogo colectivo e intersectorial entre todos los agentes educativos para repensar conjuntamente la educación de manera que realmente llegue a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y muchas gracias otra vez para poder participar a esas reflexiones. Muchísimas gracias. Era la doctora Margaret Sash Israel, asesora regional de educación de la ONU para la Infancia, Fondo UNICEF, de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al padre Alfonso Gómez desde Argentina. Gracias, doctor Grimaldo. La pregunta nos abre, si se quiere, a pensar que creo que estamos ante no solo una oportunidad, sino un deber de llevar las cosas de un mejor modo o de transitar nuestro compromiso educativo de un mejor modo. Y voy a señalar 3 aspectos que nos puede dejar como enseñanza la pandemia o que nos está dejando. Primero, que pertenecemos a una comunidad, si se quiere, planetaria. La humanidad se encuentra con el mismo problema, sea donde esté, sea la ideología que haya, sea el grado de desarrollo del país, y quisiera hablar sobre comunidad, sobre ambiente y sobre emprendimiento o capacidad de emprendimiento en la humanidad. Primero, la primera enseñanza es que compartimos todos un virus y hemos experimentado que no somos solo una comunidad, si se quiere, planetaria de producción, sino somos una comunidad planetaria también en la salud. Y para mí es muy importante como enseñanza que puede dejar y que puede aportar el sistema educativo a esto,
me parece que más de una vez en los sistemas educativos, y estoy muy de acuerdo con lo que la doctora Margaret Sachs nos insistía, tenemos que cuidar los pactos con los que vamos a mejorar la calidad de la educación y pensar en el medio y largo plazo. Pero yo creo que desde hoy tenemos que decir que como comunidad humana somos todos responsables de la salud de todos. Que los países más pobres tengan un problema sanitario, a los países ricos les tiene que doler. Que la parte más pudiente de la sociedad pueda curarse mejor, tiene que invitar esto a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que la parte menos pudiente de la sociedad también atienda a esto? Y parte de esta, si quiere, equidad también comunitaria tiene que ser cultivada también en las mismas currículas que tenemos. Hay muchas, cuando nosotros revisamos la currículum, tenemos que atender a las competencias digitales, pero también, insisto, deberíamos atender las competencias valóricas ahí, o cómo enseñamos ética en las distintas carreras. El segundo punto que digo que creo que hemos aprendido algo sobre el ambiente, que no solo el descuido del ambiente produce huracanes, sino también puede producir zoonosis y va a producir futuras zoonosis. Y deberíamos estar más atentos a futuro, a cómo nosotros vamos a atender a estas nuevas variaciones de virus que se puedan dar en el futuro allí. Yo creo que necesitamos de una formación y una concientización más atenta a las consecuencias de las actividades humanas, sin caer en simplismos que no permitan el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque si por combatir una zoonosis se está pretendiendo que la actividad humana se frene y pase a cero, y bueno, los niveles de pobreza van a ser un mundo insoportable. Tengo que volver de vuelta a la idea de comunidad. Cuando yo planteo ahí, somos una comunidad entre seres humanos y una comunidad que es administradora del medio ambiente. Entonces creo que parte de lo que nos ha impulsado también la pandemia es a pensar con más precisión, a pensar más holísticamente, a pensar más integralmente. Y termino con esto. Y los estados deberán estar atentos por los crecimientos de pobreza que hay en muchos, a cómo acompañan a la libertad humana en el crecimiento de la capacidad de emprendimiento, la capacidad de generación de riqueza, para que se pueda combatir este flagelo que vemos crecer lamentablemente en América Latina, del desempleo, de la falta de trabajo estable, y que nosotros sabemos que, bueno, los principales actores de esa solución vamos a ser nosotros y la cultura emprendedora que también generemos nosotros dentro de nuestras sociedades. Gracias por el tiempo para poder compartir estas reflexiones. Era el padre Alfonso Gómez, rector de la Universidad Católica de Córdoba, una universidad jesuítica desde Argentina. Yo, después de estas sendas y valiosas aclaraciones y precisiones de oportunidad para repensar la educación básica, media y superior que nos han dado nuestros dos expositores, dejo abierto en el chat y agradezco al director de Pacto Global, al doctor Mauricio López, que hace posible con este congreso del Pacto Global, este foro de rectores de América Latina y el Caribe con agencias y organismos internacionales que nos permitan entre todos generar eso que el Objetivo 17 de Desarrollo Sostenible de la ONU reza y promulga: alianzas para lograr los objetivos en estos tiempos que son tiempos no inéditos para la humanidad, pero sí de grandes desafíos. Muchísimas gracias a todos.